buenos días para todos, Dios les bendiga, qué bendición estar con ustedes, saludarlos, gracias por su sintonía, por los reportes que hemos recibido y que la gracia y la misericordia de Dios sea con ustedes. Hoy tenemos un tema nuevo que se llama el tema de la vergüenza, la vergüenza. Nuestra base bíblica está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 25, que dice: estaba Adán y Eva, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es algo muy importante, este tema de la vergüenza. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza. Pero ¿qué dicen los académicos? ¿Qué dicen los teólogos, los expertos en palabras, en hebreo, en griego? ¿Qué dice? Vamos a mirar un poquito el asunto. ¿Qué es la vergüenza? Según la definición para el Antiguo Testamento, existe una palabra en hebreo para vergüenza que se llama kalam, K-L-A-M, kalam. Es una experiencia de turbación del ánimo, con confusión, ya sea por causa de un hecho negativo que afecta nuestra autoestima o impide que nos levantemos, y es un sentimiento de culpa que se apodera de la persona. Kalam tiene la connotación de poner en desgracia. En el Antiguo Testamento la vergüenza era poner en desgracia y afrenta, en humillación pública a una persona, a una familia, a un pueblo, a una nación. Por ejemplo, en Números 12:14 dice parte del texto, dice: si su padre hubiera escupido su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Ese fue el caso de la hermana de Moisés, que paró el pueblo durante 7 días porque Dios trajo juicio, y ella fue tremendamente avergonzada por haberse levantado contra el liderazgo. También el rey amonita Anún maltrató a unos embajadores israelitas que les mandó el rey David cuando el padre de este había muerto, y dice: cuando se le hizo saber esto, David envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Eso está en 2 Samuel capítulo 10 verso 5, y es una reacción natural, esperada, que puede servir como un freno para evitar ciertas prácticas pecaminosas. Entonces no es malo sentir vergüenza cuando es desde el punto de vista positivo y no desde el punto de vista de afrenta, de ignominia, de humillación por actos o acusaciones que no son ciertas. Ahora también vemos el papel de los profetas en el Antiguo Testamento, que ellos tenían que enrostrarle el pecado a los reyes, a los líderes de la nación, a los sacerdotes, porque ellos se alejaban de la palabra de Dios, de los decretos, de los estatutos, de los mandamientos y ordenanzas que el Señor les había dado a ellos a través de Moisés y que estaban consignados en la ley o en la Torá. Por ejemplo, en Jeremías 31:3 dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltará la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Vemos que el Señor se enoja cuando ve que su pueblo se desenfrena, y conociendo la palabra, en este caso histórico de Israel, teniendo claro cuál era la voluntad de Dios, ellos se prostituían para cultos paganos de otras naciones circunvecinas. Por eso él, cuando les hizo entrar a la tierra prometida, les dijo: yo voy a echar al cananeo, al filisteo, al jebuseo, al anaseo, al jerjeseo. ¿Para qué? Porque son abominables, y os daré esta tierra que fluye leche y miel, pero ustedes no practican ni tendrán las costumbres de esta gente, porque por esta causa es que yo los he hecho. Entonces el Señor avergonzó a estas naciones, y él se indignaba y pensaba y veía a Israel como una ramera que no tenía vergüenza de las prácticas abominables del culto idolátrico que hacía su pueblo escogido, y le desechaban a él. Ahora, se han avergonzado de haber hecho abominación, en Jeremías 6:15, por esa causa de no tener vergüenza de pecar delante de Dios en el Antiguo Testamento, o delante de Jehová.
Entonces Dios traía juicio sobre ellos, los conquistaban, los deportaban, los asolaban, les robaban las cosechas, les secuestraban sus mujeres, los esclavizaban, y todo por causa de ¿qué? De el pecado. Pero ellos no sentían vergüenza. Por eso el pueblo sufría derrota en la guerra y volvían otra vez y lloraban y dije, wow, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué me está yendo así? Y él les decía, es porque ustedes han olvidado mis mandamientos y se han prostituido en pos de dioses ajenos. Y él los castigaba. Por ejemplo, en Primera de Samuel, en Isaías 30:31 habla, la fuerza de Faraón se cambiará en vergüenza cuando Dios decide libertar ya totalmente a Israel. Entonces, la potencia militar del mundo de aquel entonces, el imperio egipcio, fue derrotado vergonzosamente cuando sus ejércitos fueron estruendosamente destruidos por las aguas que Dios separó en el mar para que su pueblo pasara, y luego las usó como instrumento de juicio y trajo vergüenza al mundo de aquel entonces, al hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces, en el mundo antiguo conocido, Faraón. La vergüenza. Ahora en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se usa otra palabra también que es la palabra aiskune. La palabra aiskune en el Nuevo Testamento da lugar a una afrenta también, a menosprecio, a oprobio. Y por ejemplo en Lucas 14:9, en una de las apartes del texto dice, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. La persona en un banquete va y se sienta sin saber quién se va a sentar en la primera fila y va y se sienta allá. Llegó el dueño del evento y le dice, qué pena, tenga la gentileza y me puede ceder el puesto, que es que está reservado para este señor. Entonces todo el mundo lo mira, uy, qué oso. Eso le pasó. Entonces los cristianos por su parte deben renunciar. Ya en el Nuevo Testamento con la palabra iskune, ya la palabra iskune en el Nuevo Testamento le ordena y tiene la connotación de que si usted es cristiano, si usted es una persona cristiana, usted tiene que renunciar, de acuerdo a 2 Corintios 4:2, renunciar al oculto y vergonzoso. De ahí la importancia que tiene para el cristiano el testimonio, que no tenga de a qué avergonzarse. Es importante. Y hoy tenemos problemas con esto del asunto del testimonio, y la opinión pública no mira con buenos ojos a gran parte del sector cristiano. ¿Debido a qué? Debido a que es vergonzoso lo que los hombres de Dios o el pueblo que se dice ser cristiano evangélico hace, como viven en las casas, lo que pasa al interior de las iglesias, lo que pasa con el testimonio de muchos que se dicen ser cristianos y se identifican como tal, pero no han renunciado al oculto y vergonzoso. Hoy simplemente hay una palabra que demuestra la soberbia de sectores del pueblo de Dios que dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Yo no creo que Dios se vaya a molestar conmigo. Han perdido la vergüenza. Entonces, por ejemplo, en Hebreos 12:2 dice, el Señor Jesucristo, dice, menospreciando el oprobio, sufrió la cruz y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor vino a ser avergonzado en la cruz del Calvario. Pasó de ignominia, todo por amor a usted. Luego Él se hizo avergonzar por causa de nuestro pecado y llevó toda la afrenta de la vergüenza del pecado en la cruz del Calvario. Eso le costó la vida, pero después fue honrado, siendo sentado a la diestra de Dios Padre, y muy pronto vendrá por su iglesia que aprecia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y así evita dar un testimonio vergonzoso a la opinión pública. Por eso es muy importante. Por eso Pablo describe las costumbres de los paganos como con un término atimia. Dice, cuando una persona cree en Dios, la gente que dice, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo creo mucho en Dios, yo tengo mucha fe, leo la Biblia, voy a la iglesia. Dice, oh sí, soy muy buena persona y hago buenas obras. Eso es una fe religiosa.
Pero la fe que salva o la fe salvadora es la fe que cree en Cristo, en su palabra y la obedece. Por eso Jesús le decía a los fariseos, y ellos no lo entendieron y crujían los dientes y se molestaban con él: si usted me ama, si me amáis, guardar mis mandamientos. O sea, deje de caminar, de vivir en una forma que me avergüenza a mí, que me trae vergüenza. Oye, la realidad es que en muchas partes del mundo la iglesia está trayendo vergüenza al Señor, porque lo hace afrentar, hace que la gente blasfeme del nombre de Dios, ponga en duda la veracidad y la efectividad del evangelio por el testimonio que manejan muchas personas que se dicen ser cristianos, incluido el liderazgo, con los famosos escándalos de más que todo de tipo moral. Entonces, vamos a ver ahora qué dicen los académicos en la parte secular, en la academia. Por eso usted puede acudir a Wikipedia. Y la vergüenza, según los académicos, en primera instancia es un sentimiento que es ocasionado por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Pues pasó mucha vergüenza. Por ejemplo, un niño que la mamá cuenta cómo es de grosero en la casa y en la calle parece buena gente, pero en la casa si ella dice: no, eso no crea, que eso no todo lo que brilla es oro. Y entonces el chino se siente avergonzado. También los académicos ven la vergüenza como pundonor, amor propio. Por ejemplo, cuando los deportistas compiten a nombre de su país en algún evento internacional, o un evento regional, ellos le ponen vergüenza a eso, o sea, sudan la camiseta y la gente se siente agradada de ver que, aunque de pronto no ganaron, lo hicieron con pundonor, con vergüenza. Entonces dése cuenta que la vergüenza tiene sus matices. Y por eso usted tiene que entender bien este tema de la vergüenza. También la vergüenza tiene que ver con timidez, que una persona se siente avergonzada en ciertas situaciones que le impiden hacer o decir una cosa. Por ejemplo, le da pánico hablar en público, entonces ellos se sienten muy avergonzados. O un muchacho enamorado y le da miedo, temor, le siente vergüenza de hablar con la persona que le gusta. También la vergüenza tiene que es un acto escandaloso, indignante, ¿sí? Por ejemplo, las peleas en la calle, o personas que tienen un vocabulario pero terrible y no tienen ningún empacho en decir palabras de grueso calibre, sin importar quién oiga y quién los vea, y si yo soy libre y hago lo que quiera. Esa gente no teme. O el personaje que amanece tirado en un andén, en medio de su vómito y de sus cosas tremendas, vuelto un guiñapo, está de vergüenza. Así mismo la gente pasa y dice: qué tristeza ver este hombre ahí, ¿sí? O ver mujeres borrachas en la calle, caminando de lado a lado en una forma desvergonzada. Eso es falta de, eso es indignante, eso es, causa hasta dolor, es escandaloso. También la vergüenza viene a causa de una pena o un castigo o una multa que impone la autoridad competente a un personaje o a una institución por quebrar los estatutos, las normas o violar la legislación respecto al servicio que ellos prestan. Cuando, por ejemplo, una persona es puesta en detención pública, los medios le toman la foto, sale a los medios acusado de peculado, de apropiación indebida de recursos, desviación de los mismos, violación a las normas, abuso de poder. Eso trae vergüenza. Y también está la vergüenza desde el tipo de la vergüenza ajena, que es lo que, por ejemplo, le pasa a un padre o le puede pasar a un hijo, que se avergüenza de ver que su papá es un alcohólico, que hace escándalos, hace el oso en la calle, en las cantinas, es peleador, o amanece por allá tirado y tiene que ir a buscarlo, a recogerlo, y el papá, el hijo o el papá se sienten avergonzados, la familia se siente avergonzada. No, eso que oso con mi papá, que sí, y esa vergüenza, como si fuera suya. ¿Por qué? Porque es parte de alguien que uno ama y aprecia, y los actos que comete esa persona traen vergüenza. Entonces yo creo que es amplio la definición de lo que es la vergüenza. Ahora, la vergüenza en la Biblia aparece con bastante frecuencia. ¿Desde dónde y desde cuándo aparece la vergüenza en el ser humano? Desde que el ser humano pecó allá en el jardín del Edén,
fue avergonzado. Por eso dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, como ellos estaban llenos de la gloria de Dios, porque sí, doy por sentado que usted por lo menos ha leído la Biblia, y se da cuenta que el Señor bajaba todos los días y tenía comunión con ellos. Al Señor le encantaba hablar con Adán y Eva en el jardín del Edén. Bajaba al atardecer a tener comunión con sus seres amados, para charlar con ellos. Entonces ellos estaban llenos de la gloria de Dios. Ellos, Adán y Eva, veían cara a cara al Dios de la gloria. Luego ellos estaban llenos de la gloria de Dios y no se veían desnudos así como nos vemos nosotros sin ropa, desnudos totalmente, se ven nuestras partes íntimas y todo. Entonces cuando ellos pierden esa gloria, la presencia de Dios abandona su cuerpo, es cuando ellos descubren que están desnudos y sienten vergüenza, y ahí aparece la primera profesión, la más antigua del mundo, que es la sastrería. No como el dicho popular dice que la profesión más antigua de la humanidad es la prostitución. No, de acuerdo aquí a la escritura que yo le leí en Génesis 3:7, dice, y entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, ¿sí ve? Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, fuera de la profesión de manejar la mayordomía del Edén, cuando pecaron, la primera profesión que apareció sobre la faz de la tierra después del pecado original fue la sastrería. Porque se puede decir que el primer diseñador del mundo fue Adán, porque él cosió un delantal de higuera para su esposa y para él, porque se vieron avergonzados porque la gloria de Dios había abandonado a Adán y Eva. Y por eso nada que no sea santo, nada que no sea honesto, nada que riña con los dictámenes divinos a través de la escritura o por su palabra, en este caso oral, en el huerto del Edén, puede estar delante de la presencia de Dios, y Dios los echó del Edén. Y ahí la raza humana empezó a experimentar lo que es la vergüenza. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cuando hay derrota. Vamos a ir a Isaías 33, cuando el pueblo de Israel era derrotado, pues ellos se sentían avergonzados. ¿Quién va a estar contento? Recuerda, por ejemplo, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Por qué? Porque los israelitas a veces contrataban a los que los esclavizaron para que los ayudaran en la guerra contra otros enemigos. Y el Señor les dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Dice, ay, el versículo 1 del capítulo 30 de Isaías dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces, Dios le advierte a Israel que es muy mal confiar en las fuerzas mundanas, en los imperios, para solucionar problemas y tomar consejo, conociendo ellos de Dios. Y si pasamos eso, lo contextualizamos a la realidad de hoy, hoy está pasando mucho eso en el pueblo de Dios. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Cuánta gente cristiana está en la iglesia, pero sus mejores amigos y sus mejores consejeros es gente no cristiana, o como se dice en el mundo cristiano, gente impía, que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido, que la sangre de Cristo no lo ha limpiado de nuevo, que son buenas personas desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista bíblico son unos pecadores y están condenados a juicio eterno porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque aunque creen aquí, saben cognitivamente o intelectualmente que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y verá que ahorita en 3 meses está el mundo, toda la sociedad colombiana alrededor de la Semana Santa. Hay grandes procesiones, golpes de pecho,
la programación cambia un poco a programación religiosa, la pornografía baja un poquito y la gente se va, los que tienen un espíritu religioso se van a los centros religiosos, hacen celebraciones, otros hacen ayunos, hacen retiros, etcétera, etcétera, y los otros pues, lo toman como una semana de vacaciones. Pero la gente se aparta de Dios, y cuando la gente no tiene vergüenza de apartarse de Dios, entonces no le da vergüenza vivir y hacer como ellos quieren. Yo sé que usted ha oído la expresión, yo soy libre, a mí nadie me manda, yo soy así. Y si Dios no me cambia, yo no voy a hacer nada por cambiar. Dios no cambia a nadie que no quiera arrepentirse. Dios no cambia a nadie que no quiera humillarse delante de Él. Dios no cambia a nadie a menos que éste sienta vergüenza y reconozca que es un pecador delante de Dios. Aquí el problema no es de religión. El problema es de cuál es su situación delante de Dios. Porque el día que usted muera, usted se va a presentar delante de Cristo y usted no va a ir allá con su cartel de la iglesia o de su religión preferida. Ese es el error de los musulmanes. Los musulmanes dicen que Alá es grande y todo el que no sea musulmán es digno de muerte y que las mujeres pueden ser esclavizadas, violadas, vendidas, explotadas. ¿Por qué? Porque lo único que vale para ellas son las mujeres musulmanas, pero las otras mujeres son infieles, las tildan de prostitutas. Ese es el pensamiento del musulmán, pero ellos dicen el que no sea musulmán es digno de muerte. Y ellos no se avergüenzan de eso, ellos están equivocados, porque Dios es amor, y el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso si a usted es una persona católica, una persona muy religiosa, de pronto no va a ninguna iglesia, pero si usted no se arrepiente, si usted no nace de nuevo, si usted no reconoce delante de Dios que usted es un pecador, entonces porque usted no siente vergüenza. Cuando la gente no tiene vergüenza, hace lo que hace. Usted ve a los muchachos amaneciendo en las cantinas, en los andenes, 2, 3 días de rumba, hediondos, consumen droga, una vida promiscua, un vocabulario obsceno totalmente, una rebelión abierta contra las directrices de los padres, creando problemas, despilfarrando su vida, recursos, metiéndose en problemas personales, afectando el entorno familiar, echando a perder su propio futuro. ¿Por qué? Porque no tienen vergüenza. Y hasta que la persona no tiene vergüenza y reconoce que necesita ser cambiado por el poder de Cristo Jesús, al recibirlo como Señor y Salvador, cuando uno siente vergüenza delante de Dios, se arrepiente, nace de nuevo, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, viene el Espíritu Santo y hace de su cuerpo templo el Espíritu Santo, y usted empieza a ser santificado, o en otras palabras empieza a tener el carácter de Cristo y ya deja ese caminar deshonroso y vergonzoso. Por eso es triste ver cristianos que todavía toman, cristianos que bajo cuerda llevan, hacen esto, llevan un culto falso, hacen una oración falsa, una alabanza falsa, llevan una vida falsa, y aparentan ser personas a carta cabal, pero detrás de bambalinas en su vida secreta son adúlteros, todavía consultan el horóscopo, tienen prácticas vergonzosas, llevan una vida económica que están allá inscritos en las bases de datos y nadie confía en ellos, son malas pagas, pero ellos van a la iglesia y sonríen, son muy amables y no sienten vergüenza ni delante de Dios ni en la casa del Señor y todo, porque su corazón se ha endurecido, han perdido la vergüenza. Por eso usted tiene que entender que esto de la vergüenza es vital que usted la sienta delante de Dios para que usted pueda arrepentirse. Pero si usted persiste en aferrarse a su creencia, a su religión, usted está equivocado. Con todo el respeto se lo digo. Usted se equivoca al aferrarse a su religión y decir, yo pertenezco a esta religión. ¿Por qué se equivoca? Porque ninguna religión murió en la cruz del Calvario. Ninguna religión, por buena que sea, perdona y transforma el corazón humano. El único que hace eso se llama Cristo, que dio la vida por amor a usted. Y Él se hizo vergüenza, ignominia, escarnio público sufrió por amor a usted. Por lo tanto es sabio, es inteligente, es prudente que usted piense que Dios está viendo las prácticas vergonzosas que usted hace delante de Dios.
por ejemplo, voy a mirar el primer capítulo de Romanos, que se lo recomiendo que lo lea detenidamente. Si quiere, rece como en la parte religiosa, rece el Padre Nuestro, para que usted entienda. Por ejemplo, leo algunas cosas. Por ejemplo, cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural de la mujer porque es contra naturaleza, o sea, el lesbianismo, el homosexualismo. También habla de que no tienen en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué hace? Son llenos de fornicación, de injusticia, son perversos, avaros, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, necios, desleales a los padres, sin afecto natural, no tienen misericordia. Entonces usted tiene que mirar eso. Si usted está en esa lista, Romanos capítulo 1, usted debería sentir vergüenza delante del Señor y respetuosamente le insto a que se arrepiente y reciba a Cristo. Fue un placer estar con usted. Gracias por escucharme y espero que este tema de la vergüenza, que es mucho más extenso, le sea de bendición. Dios le bendiga y nos vemos el próximo jueves. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Una bendición compartir esta palabra.